El director de Ediciones Universidad de Salamanca, Eduardo Azofra, y la directora de la Biblioteca General Histórica, Margarita Becedas, han presentado en la antigua librería el facsímil Regimiento de la Declinación del Sol, una obra del siglo XVI, una coedición realizada por la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de un texto astronómico que recoge el conocimiento que existía en aquella época en este campo para aplicarlo a la navegación. Se trata de un libro que fue propiedad de Antonio de Mendoza, es decir, el primer virrey de Nueva España. Él es virrey entre el año 1535 y 1550, un personaje clave en la historia, por supuesto no solo en la historia de España, sino también en la historia de México y sobre todo en la propia historia de la universidad. Tenemos que tener en cuenta que él es el que inicia todos los trámites para que se funde la Real y Pontificia Universidad de México, es decir, lo que hoy es en definitiva la UNAM. Un libro que quizás parte pueda estar escrito en España, parte pueda estar escrito en México. Hay unas páginas que tienen una marca de agua que nos indica que esas páginas fueron escritas en México. Este manuscrito tiene de original lo que ellos nos van a contar, pero desde el punto de vista bibliográfico, desde nuestro punto de vista de bibliotecarios, yo querría llamar la atención sobre que es un manuscrito bastante adornado, que es un manuscrito del siglo XVI y que además el que lo manda a hacer o el que lo hace, eso ya nos lo contarán los estudiosos, es el virrey, efectivamente el primer virrey de Nueva España, pero a nosotros nos viene a través del Colegio de la Compañía de Jesús. Se trata, por tanto, de un momento muy concreto de la historia de la biblioteca, en que después de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, Carlos III decide que los libros que están en los distintos colegios de la Compañía vayan a las universidades en aquellas ciudades donde hay universidad. El estudio de esta obra ha sido realizado por los profesores Fernando Atrio Barandela, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, y Jesús Galindo Trejo, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Este libro se edita 20 años después del inicio de la conquista de América por Hernán Cortés. ¿Y qué contiene? Contiene tablas solares. ¿Para qué sirven estas tablas solares? Sirven para calcular la declinación, es decir, para calcular la latitud a la que se encuentra el observador. ¿Para qué están pensadas? Están pensadas para cuando un barco se encuentra en alta mar, saber dónde está. Para situarnos en alta mar, para situarnos hoy tenemos GPS, pero esencialmente necesitamos dos coordenadas, latitud geográfica y longitud. Esto nos permite conocer la latitud y también otorga información sobre cómo conocer, ir controlando la longitud y por tanto la posición en que se encuentra el barco. Pero ¿para qué longitudes y latitudes está pensado estas tablas? Las históricas españolas son las alfonsíes del siglo XII que están hechas para el meridiano de Toledo. Las que tenemos aquí de Zacut, que las hizo en Salamanca, las fijó para el meridiano de Salamanca. Las que trabajamos nosotros pensamos que están basadas en las alfonsíes, porque están basadas en el meridiano de Toledo. Pero luego hay un gran trabajo de corrección para un meridiano a 120 grados de Toledo. Eso queda sobre el Océano Pacífico, a la altura de poquito más allá de las costas de California. Es decir, este libro hubiese permitido a los navegantes navegar toda la costa oeste de América. Andaba buscando cosas de México y me encontré con el documento que me llamó la atención porque abajo dice, este libro pertenece al virrey Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza fue el primer virrey de la Nueva España que fue enviado por el emperador para equilibrar un poco los intereses de los conquistadores en la Nueva España. Fue de mucho éxito desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural. A él se deben muchos de los primeros intentos y con éxito de transferir la cultura española a la Nueva España. Y en algún momento dado, este documento contiene una página como con 30 sitios organizados por latitud geográfica de la Nueva España. Eso me llamó mucho la atención. Además que se trata de un documento astronómico en el sentido de que hay tablas, hay información astronómica.
El manuscrito número 42 del siglo XVI y titulado Regimiento de la declinación del Sol perteneció al primer virrey de México, Antonio de Mendoza, quien inició el procedimiento para la creación de la Real y Pontificia Universidad de México, sustituida en 1910 por la actual UNAM. Es el arranque de la astronomía que es la que cultivamos los astrónomos, los astrofísicos en la actualidad. Eso me hace, digamos, tener gran orgullo de mostrar a mis colegas astrofísicos el arranque de la astronomía. Es un documento, digamos, primordial para entender la historia de la ciencia, en particular de la astronomía. Fue hasta el 1557 cuando se edita un libro que también tenemos aquí en la biblioteca sobre física, por un franciscano en Michoacán, en el occidente de México. Hasta ahora ese era el documento más antiguo. Esto de 1539 lo supera en buena parte y eso hace pensar de que pues, la ciencia y en particular la astronomía era una disciplina práctica. Este documento, con la ciencia, permitía poder navegar con seguridad de un continente a otro. La publicación recoge aspectos relacionados con la navegación y los conocimientos marítimos de la época, como el papel de la astronomía en la exploración de los océanos durante el siglo XVI. Permite conocer cómo fueron esos años, cómo la navegación y los conocimientos de los marinos resultaron cruciales para poner en práctica métodos más seguros para viajar. Técnicamente es un libro muy importante y la corrección, es decir, la precisión con que se hacen los cálculos, porque son cálculos teóricos basados en el sistema geocéntrico, que tenemos aquí una representación en esta esfera armilar. Entonces, estos cálculos tienen una precisión que yo, al nivel en que explico la astronomía a mis alumnos, pues he puesto unas pequeñas fórmulas que sean factibles para que alguien que tenga una calculadora pueda calcular. Pero lo mío, que es una aproximación, las ecuaciones reales son bastante más complejas de resolver numéricamente, pues la precisión de las tablas es mejor que el cálculo simple que yo puedo hacer en una hojita de papel, lo cual demuestra que la capacidad técnica de la persona que lo elaboró era muy elevada. Entonces, no solamente es un libro que demuestra por qué España fue la primera potencia marítima y fue capaz de atravesar el Pacífico y establecer un sistema de rutas regulares un siglo y medio, un siglo y 20 años antes, 120 años antes que cualquier otra potencia europea como Francia e Inglaterra, sino que además tenía los medios técnicos necesarios para elaborar la instrumentación. Esta obra pertenece a la colección Estudio General de la Universidad de Salamanca, dirigida por Margarita Becedas, responsable de la Biblioteca General Histórica. Este manuscrito se incluye en la colección Estudio General. Como saben, posiblemente es una colección muy reconocible, además por sus tapas granates, pero sobre todo es una colección encargada de sacar a la luz fondos de la biblioteca, tanto manuscritos como impresos, que normalmente no se conocen. Se trata de una colección que no va a hacer textos, no facsimila textos magníficos con oro o con muchísimos grabados, que es lo que muchas veces entendemos por facsímil, sino que es, bueno, este no es el caso, porque este es un manuscrito realmente ornado, ¿no? Muy adornado, pero en todo caso a lo que le damos importancia con la colección es a los textos, al contenido. El Regimiento de la Declinación del Sol es uno de los testimonios más tempranos de la práctica astronómica occidental en la Nueva España.